Hola, ¿cómo están? Un placer nuevamente estar con todos ustedes en un nuevo encuentro que realmente es tan prestigiosa con la conferencia esta como todas las que estamos teniendo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre introducción a los productos biológicos. En realidad lo que buscábamos es hacer una introducción a la categoría de los productos biológicos y biofarmacéuticos, repasando sus características principales, su producción, su control, sus patologías tratadas. En este caso, nos encontramos nuevamente este año, tenemos el enorme placer de que ha aceptado venir nuevamente a acompañarnos el renombrado especialista en el tema, que es el licenciado Eduardo Spitzer. El licenciado es biotecnólogo, biólogo molecular, egresado de la Universidad de KS de Buenos Aires. Es miembro del Comité de Expertos en Productos Bioterapéuticos de ALIFAR, que es la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas. También es miembro del Comité de Expertos en Salud Humana de la CAB, Cámara Argentina de Biotecnología. Es miembro del Grupo de Trabajo de Bioterapéuticos y Biosimilares de la Organización Mundial de la Salud. Miembro también del Grupo de Biológicos y Biosimilares de la Asociación Internacional de Medicamentos Genéricos y Biosimilares. Miembro del Grupo de Expertos de SILFA y de OPS Vacunas. Eduardo posee más de 20 años de experiencia en la industria farmacéutica biotecnológica, habiendo ejercido diferentes roles como el de jefe de desarrollo en el laboratorio Biocidus, y actualmente se está ocupando del cargo de director científico y desarrollo de bioterapéuticos, investigación clínica y asuntos regulatorios del laboratorio ELEA Phoenix. Ha trabajado en el desarrollo de más de una decena de biomoléculas terapéuticas, tanto innovadoras como biosimilares, llevando a cabo todas las etapas del desarrollo, o sea, la implementación de estudios preclínicos y clínicos. Lidera el estudio clínico de la vacuna inactivada Sinopharm contra el COVID-19 en conjunto con Fundación Huésped y Red Vacunar. Bueno, colegas, tengo el placer de que esté con nosotros y de presentarles al licenciado Eduardo Spitzer. Gracias, Eduardo, infinitas gracias, porque en tu conferencia del año pasado has dejado una huella importantísima y nos has introducido en este tema que realmente es apasionante. Y el colegio y yo te agradecemos de que vos nuevamente nos estés acompañando. Bienvenido. No, el placer es mío, Silvia. Muchas gracias por la invitación. Soy como un sapo de otro pozo porque no soy de formación farmacéutico, pero por suerte trabajo con farmacéuticos y en la industria farmacéutica ya van a ser 24 años, así que es un trabajo muy, muy gratificante, una industria muy gratificante. Y como comentaba un poco Silvia, mi background es en productos biológicos, así que el objetivo de la charla es que sea una charla didáctica para ustedes, que se lleven la mayor cantidad de conceptos de esta categoría de productos nueva, relativamente nueva, y si les parece, al finalizar, concentramos todas las preguntas que puedan surgir, y estoy a total disponibilidad de todas las consultas. Gracias. Voy a compartir la presentación, a ver si ahí ven completo. Bueno, la charla es Introducción a los Productos Biológicos.
Para hablar de los biológicos tenemos que hacer un poco un recondo, digamos, de toda nuestra industria. Nuestra industria, la salud humana y la preparación de medicamentos no es algo nuevo, nace ya hace cientos de años con las preparaciones magistrales o las preparaciones botánicas que se realizaban en el medioevo. Ya para 1542 aparece la primer farmacopea, el primer compendio que nos da a entender, bueno, qué atributos de calidad tiene que tener una preparación para ser utilizada en el tratamiento de una afección. Hoy en día, ya hace muchas décadas, tenemos múltiples farmacopeas que rigen el desarrollo de productos. Y a finales del 1800, 1900, empieza una revolución industrial que está dada por los procesos de síntesis química que permiten empezar a producir moléculas que originalmente extraíamos de la naturaleza en condiciones industriales y en gran escala. Y eso es la primera gran revolución farmacéutica de la humanidad. Luego, ya entrados en 1900, principio del 1920, 1930, empiezan también a aparecer productos biológicos. Y son productos, digamos, terapias de reemplazo, son biomoléculas que son administradas para suplir un déficit que genera una enfermedad en los pacientes. Ya a finales de los 70 y luego de una revolución en la biología molecular, donde empezamos a entender el genoma no solo humano, sino también de muchos microorganismos, empieza la revolución biotecnológica que nos permite ya no solo extraer esos productos biológicos de fuentes, digamos, no modificadas genéticamente, de tejidos, de organismos o de la sangre, sino que ya me permiten modificar genéticamente organismos para poder producir proteínas terapéuticas para el uso en la salud humana. Llámese el primer biofarmacéutico aprobado, la insulina humana, o luego la hormona de crecimiento, que más adelante vamos a ver. Ya en los 2000 aparece una nueva revolución, la revolución de la información, y nuestra industria, no solo para biológicos, sino también para sintéticos, ya empieza a diseñar moléculas que no existen en la naturaleza, sino que son moléculas que son pensadas por grandes computadoras y que luego son sintetizadas en los laboratorios con respuestas terapéuticas muy, muy superiores a lo que se había visto con anterioridad. Y cuando yo acá pongo ayer, porque realmente fue ayer, ya hoy en día en ciertas patologías lo que estamos hablando no son de moléculas ni sintéticas ni biológicas, sino de terapias celulares. Esta es la realidad de hoy, esto es algo que ustedes van a empezar a ver cada día más en revistas, en congresos, y es lo que se vino. Básicamente, hoy tenemos la categoría de células CAR-T, que les voy a mostrar más adelante de qué se tratan, pero ya hay que cambiar el mindset tradicional, no son comprimidos, no son inyectables, estamos tratando a pacientes con células directamente. ¿Y por qué hablamos de biológicos? Bueno, no solo por la gran respuesta terapéutica que han tenido en ciertas patologías, sino porque son las moléculas de mayor alto costo que hoy en día tenemos en los sistemas de salud. Acá les muestro, obviamente está un poco desactualizado porque 2021, 2022, con la pandemia hay distorsiones en las ventas. 2020 es considerado el último año estable de registro, digamos, de marketing a nivel mundial. Y lo que les muestro acá que las principales drogas a nivel mundial, acá les muestro las 15 drogas más vendidas en el mundo. Lo interesante de esto es que 10 de estas 15 drogas son biológicas. Por ahí, si ustedes están en la farmacia y les piden un Humira, un adalimumab, ¿les suena conocido? Bueno, Humira es el rey de los biológicos, es una molécula desarrollada ya hace varios años por el laboratorio Abbott, que hoy en día se llama AbbVie, y es el principal anticuerpo monoclonal utilizado en ventas y en cantidad. Es un anticuerpo anti-TNF. Pero acá pueden ver moléculas como el Keytruda, el pembrolizumab, uno de los grandes productos de uso en oncología, un anti-checkpoint, el Opdivo, también otro anti-checkpoint, Dupixent, el famoso Enbrel de Pfizer, el Avastin de Roche, pero entran también productos nuevos, como el Trulicity, que son estas moléculas nuevas que son
péptidos recombinantes utilizados tanto en el tratamiento de la diabetes como el descenso de peso. Son moléculas muy similares al semaglutide o liraglutide, y cada vez más tenemos moléculas de alto costo que se están llevando los gastos en el sistema de salud. Estas moléculas tienen una característica: son muy bajo volumen, altísimo costo. Ya en 2017, el 20% del gasto mundial de la salud era en productos biofarmacéuticos, pero solo el 5% en unidades. Diciéndolo de otra manera, de cada $100 que se gastan desde el 2017, $20 son para productos biológicos. Y de cada 100 unidades que vende una farmacia, 5 de esas unidades son biológicas. ¿Ok? Esto genera un estrés inmenso al sistema de salud, porque son productos de altísimo costo, bajo volumen y con muy buenas respuestas terapéuticas. Si vemos lo que pasa en Argentina, PAMI es el prestador de salud más grande a nivel nacional. Esto está en el dominio público, lo pueden chequear. Ya desde el 2018, el 40% del gasto del PAMI son en productos especiales. Y esto es HIV, son moléculas sintéticas, pero son alto costo. Hemofilia, que tenemos los factores 8, 9, 10, nativo, recombinante, y reumatología sumado a la oncología. Y todo esto es el universo de anticuerpos monoclonales de uso crónico. O sea, el 40% de lo que gasta PAMI es en productos de alto costo y generalmente son productos biológicos. ¿Qué es un biológico? Bueno, un biológico es una molécula muy distinta a las moléculas tradicionales. Acá les muestro muy brevemente una comparación solo por peso molecular. Recordamos todos de la facultad que en nuestro ámbito laboral la unidad de medida es el Dalton. Y acá, por ejemplo, estamos comparando el peso molecular de una aspirina en 180 Daltons versus el biológico más pequeño, que es la insulina. La insulina pesa 5.800 Dalton, o sea, es mucho más grande que una aspirina que originalmente se extraía de la corteza de los pinos y hoy en día es obtenida a través de síntesis industrial química. Y un anticuerpo monoclonal, que son la gran categoría de productos que todo el mundo está hablando, tiene un peso molecular de 150.000 Daltons. ¿Ok? Estamos hablando que son 300, 500, 1000 veces más grande que una aspirina. Y esto para poner en contexto, si la aspirina fuera una bicicleta, un triciclo de un niño de 3 años, un anticuerpo monoclonal es más grande que un Boeing 737 en tamaño y en partes que lo componen. O sea, los biológicos son mucho más complejos. ¿Y por qué? Porque están producidos por organismos vivos. Cuando vemos los productos que tenemos en nuestras farmacias, en nuestro vademecum, el 90-95% de esas moléculas son obtenidas a través de síntesis química. La síntesis química es un proceso industrial donde básicamente tenemos un reactor y uno va llevando adelante reacciones químicas, controlando temperatura, agitación, el agregado de solventes, y mediante la reactividad de ciertos grupos funcionales que se dan en esas moléculas, voy armando la molécula de síntesis en X cantidad de pasos. Esto es un proceso relativamente sencillo, no requiere gran capacidad industrial. Esto ha llevado que haya un boom de proveedores de materias primas a nivel mundial, principalmente India, China, y uno tenga gran disponibilidad de proveedores a la hora de poder elegir un proveedor de una atorvastatina, una aspirina o cualquier molécula sintética tradicional que podemos encontrar en nuestras góndolas. A diferencia de esto, los biofarmacéuticos, los biotecnológicos se producen a partir de organismos vivos, que están hoy en día, la gran mayoría, genéticamente modificados, y yo los modifico genéticamente para que produzcan una proteína terapéutica de interés que luego va a estar presente en esa especialidad medicinal. Y a diferencia de la ruta de síntesis, donde no tengo personal altamente capacitado y tengo que controlar condiciones muy simples, por ahí temperatura, agitación y algún solvente, en estos procesos industriales, como hay una célula de por medio,
las condiciones son completamente distintas. Acá estamos hablando de cultivos celulares. Lo que ven acá son distintos tipos de reactores. Lo que ven en rojo es un medio de cultivo. Y dentro de esos reactores hay células que están produciendo la proteína terapéutica de interés a demanda. ¿Ok? Y esto es realmente complejo, son áreas controladas con sistema de aire, con filtro cepa, con medios de cultivo que tienen que estar estériles, con controles. Las células tienen que estar controladas en temperatura, oxígeno, metabolitos, nutrientes. O sea, la producción de un biofarmacéutico es muchísimo más compleja que la síntesis de cualquier producto que hoy en día nos podamos encontrar, como les decía. ¿Cuál es la base, digamos, de los productos biológicos? Es el ADN. El ADN, luego del, no diría descubrimiento, sino la elucidación de la estructura genética, nos permitió entender que contamos con un genoma, tenemos un ADN que está conformado por 4 bases, ACTG, esas 4 bases son complementarias, es una doble hélice, y según cómo están estos nucleótidos, nuestro genoma, codifican para un RNA mensajero que luego va a dar una proteína de interés. Cuando hablamos de proteínas, recordamos un poco lo estudiado en la facultad. Las proteínas son biomoléculas que están formadas por aminoácidos, o sea, son cadenas polipeptídicas que en su secuencia van a estar conformadas por aminoácidos disponibles en la naturaleza. Tenemos 21 aminoácidos. Los aminoácidos se van uniendo como si fuera un collar de perlas para dar la cadena, y eso es lo que llamamos la estructura primaria de una proteína. Las proteínas tienen complejidad no solo porque están formadas por 21 constituyentes distintos, sino porque los aminoácidos tienen características. Tienen cierta hidrofobicidad, cierta carga, cierto comportamiento, cierta afinidad hacia otros aminoácidos que dan lugar a que esa cadena polipeptídica empiece a tomar una conformación tridimensional que va a dar lugar a la estructura secundaria, terciaria o cuaternaria. Y en los productos biológicos, los mecanismos de acción son siempre bajo el concepto de llave-cerradura. Yo puedo tener un receptor celular en la superficie de una célula, esa va a ser mi cerradura, y va a venir mi biológico con altísima especificidad para unirse a esa cerradura, funcionando como una llave. Estas interacciones entre los aminoácidos también acá les puedo mostrar que se dan con formaciones tridimensionales por puente de hidrógeno entre los aminoácidos, uniones covalentes entre aminoácidos que tengan azufre, por ejemplo la cisteína, se da el famoso puente disulfuro, y todo eso es lo que va dándole la complejidad molecular a una proteína para que tenga su estructura tridimensional. No solo eso, hay gran cantidad de moléculas en nuestro organismo y fármacos bioterapéuticos que no solo es la proteína lo que uno tiene que ver, sino las modificaciones posttraduccionales. Una vez sintetizada la cadena polipeptídica, generalmente hay modificaciones que van sucediendo en distintas organelas del citoplasma de las células. La principal es la glicosilación, que es básicamente el agregado de azúcares en aminoácidos muy específicos de esa proteína, y que el agregado de estos azúcares puede tener un impacto en la eficacia, así como en la seguridad. Y cada especie, acá pueden ver, por ejemplo, CHO, es lo que se llama las células de hámster de ovario chino, que es la principal plataforma de células utilizada para producir biofármacos en mamíferos, tiene un tipo de glicosilación que es parecida a la humana, pero no es exactamente igual. Y también lo mismo sucede con las plantas o con las levaduras. Entonces, básicamente, si yo tomo una cadena de aminoácidos y formo la proteína, acá les ejemplifico la cadena polipeptídica de una proteína, los azúcares van a ir agregándose en ciertos aminoácidos de manera muy específica. Cuando hablamos de biofarmacéuticos, en realidad estamos hablando de dos grandes categorías de producto. La categoría de productos biológicos tradicionales, como yo les contaba, que aparece al principio del 1900 y que perdura al día de hoy con ciertos productos, son los productos donde yo no hago una modificación genética de ese organismo, sino que extraigo un componente de interés y lo formulo y lo vuelvo un medicamento.
por ejemplo, las células madre, los factores de coagulación tradicional. El plasma es un producto biológico terapéutico. La albúmina es un producto biológico terapéutico que se extrae de los bancos de sangre, es el expansor plasmático por excelencia. Pero bueno, algunas enzimas para el tratamiento de enfermedades genéticas son biológicos y también la gran mayoría de las vacunas tradicionales son productos biológicos. Ahora, cuando hay una modificación genética del organismo y yo le digo qué hacer, o cuando genero proteínas que no existen en la naturaleza, estoy hablando de productos biotecnológicos per se. Y esto incluye las proteínas recombinantes, como por ejemplo la insulina humana, la hormona de crecimiento, los interferones, los anticuerpos monoclonales, nuestro último gran premio Nobel, el doctor Milstein, las enzimas recombinantes también para el tratamiento de enfermedades genéticas, pero producidas en levaduras o en plantas, la terapia génica, que hoy en día ya hay productos en el mercado, las terapias celulares, y traigo el ejemplo de COVID. Durante COVID no hubo una sola vacuna atenuada. Todas las vacunas fueron o inactivadas o recombinantes o de RNA mensajero. Todo esto entra en la categoría de productos biotecnológicos. La vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, la vacuna de CanSino, la vacuna Sputnik, la vacuna de Astra, la vacuna de Janssen, son todas vacunas que fueron diseñadas y no es que se cultivó el patógeno per se, como las vacunas tradicionales. Las únicas dos vacunas tradicionales que aparecieron durante COVID fue la de Sinopharm y la de Sinovac, que es la de tecnología inactivada. Se crecen células de mamífero, se las infecta con el COVID, producen viriones y luego ese virión es inactivado por métodos químicos o físicos y es formulado para tener un producto apto a uso humano. Yo les decía que ya en 1900 aparecen los biológicos. Bueno, en 1921 se trató en la historia por primera vez a un ser humano en la diabetes. La insulina es una molécula que en realidad está formada por dos cadenas de aminoácidos, la cadena alfa y beta, y es una proteína que está muy conservada en los mamíferos. Y Banting y Bess, que eran dos científicos que creían que el origen de la diabetes estaba en el páncreas, empezaron a experimentar y lograron un aislado de insulina canina a partir de un proceso de mesada, y con eso trataron al primer paciente en 1921. Luego se vio que el uso de esta insulina canina no era apta y empezaron a trabajar con la insulina bovina. Ya para 1930 en todo el mundo estaba disponible la insulina bovina y se utilizó en gran escala. Pero ¿cuál es el problema del uso de la insulina bovina? Es que tiene 3 aminoácidos de diferencia frente a la humana, y esto hace que luego de cierta cantidad de tiempo, que era alrededor del año y medio, 2, los pacientes perdían eficacia, no tenían más respuesta terapéutica. Y esto se daba porque nuestro sistema inmune, que es algo extremadamente complejo y que tiene decenas de miles de años de entrenamiento, se da cuenta de las diferencias de ciertas proteínas cuando no son humanas 100%. Y esto hacía que luego de 2 años los pacientes tuvieran que ser switcheados a una insulina distinta, y en este caso la porcina nos dio una gran herramienta, porque la porcina tiene un aminoácido de diferencia con la humana, y esto permitía tratar a los pacientes por mucha más cantidad de tiempo. Pero a medida que la demanda de la insulina fue creciendo y a medida que la ciencia fue creciendo, esto permitió que para finales de los 70 los desarrollos de una insulina humana recombinante estuvieran generados, y la FDA el 14 de mayo de 1982 aprobó la primera insulina humana recombinante obtenida a partir de cultivos microbianos. Otro ejemplo muy similar es la famosa hormona de crecimiento, esta hormona que todos sabemos que Messi utilizó.
La hormona de crecimiento es producida naturalmente en la hipófisis y es la hormona que regula el crecimiento de distintos tejidos en nuestro cuerpo, y el déficit de esta hormona genera enanismo o falta de estatura en la gente que lo sufre. ¿Qué pasaba? Se trató muchos años a pacientes que sufrían déficit de hormona de crecimiento con hormona de crecimiento humana cadavérica. Se producía a partir de las donaciones de hipófisis que recibían de las morgues, se concentraban en una empresa, se llevaba a cabo un proceso de extracción, se formulaba y se trataba a la gente. Y esto funcionó muy bien hasta que a mediados de los 70, esta hormona de crecimiento cadavérica se contaminó con un virus que producía la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es como el síndrome de la vaca loca, y genera un daño neurológico irreversible en los pacientes que recibieron esta hormona. Entonces, frente a una contaminación de un virus en estos bancos cadavéricos, se vio la necesidad de poder producir una hormona de crecimiento alternativa, porque nadie va a estar donando su hipófisis en vida, entonces las morgues eran la única fuente de este producto. Entonces se empezó a trabajar y también ya en 1986 se aprobó la primera hormona de crecimiento recombinante humana que era producida en Escherichia coli. ¿Okay? Frente a la necesidad aparecen estas nuevas tecnologías. ¿Cómo se producen estos biofarmacéuticos? Se producen en distintas etapas industriales. Las dos principales etapas industriales son lo que se llama el upstream y el downstream a nivel industrial, pero yo parto de sistemas de expresión. Yo no puedo producir cualquier proteína en cualquier sistema de expresión. Y es por eso que acá les muestro arriba los distintos sistemas que nosotros contamos. Contamos con bacterias, principalmente la Escherichia coli no patogénica. Son bacterias que están muy estudiadas a nivel genético y permiten una muy fácil manipulación y me permiten producir hormona de crecimiento, insulina, interferones, el famoso filgrastim se hace en bacterias. Luego puedo utilizar células de mamífero, acá hay distintas plataformas, pero la célula más utilizada es la célula CHO. Luego tengo levaduras para poder producir biofarmacéuticos, también el semaglutide, el liraglutide, hormona de crecimiento, la vacuna de HPV se hace en células de levadura, que es la misma levadura que utilizamos para hacer el pan, Saccharomyces cerevisiae, o su prima hermana, la Pichia pastoris. Hay medicamentos producidos en plantas recombinantes, hay un producto que es una enzima para el tratamiento de la enfermedad de Fabry, que es producido en cultivos industriales de células de zanahoria modificadas genéticamente. Tenemos dos productos producidos en células de insecto, en células del gusano de la seda. Una de ellas es la vacuna de HPV, Cervarix, y otra es una enzima para el tratamiento, digamos, de coágulos. Y también tenemos medicamentos que son producidos en la leche de cabras transgénicas. No sé si recuerdan, Biocidus en finales de los 90 también hizo la vaca Pampa. Pampa era una vaca Jersey donde se modificó genéticamente para que en su leche se produjera la hormona de crecimiento. Y bueno, tenemos una gran variedad de tecnologías o de plataformas disponibles para poder producir biofarmacéuticos. ¿Qué es lo que se hace con estas plataformas? Bueno, primero tengo que hacer una modificación del genoma de ese organismo. Si fuera una bacteria, trabajo con lo que se llama acá un plásmido, que es un elemento circular de ADN que a mí me permite copiar genes humanos que codifican para la proteína de interés. Y luego ese material genético es introducido en el sistema de expresión, que puede ser las bacterias, las células de mamíferos, las levaduras, las plantas, los insectos y hasta el animal, y luego genera un organismo recombinante. Esto quiere decir que es un organismo que produce una proteína que no es de su especie. Una vez establecido ese huésped que expresa mi proteína de interés, tengo que llevarlo a una planta industrial para poder producir en gran escala ese fármaco. Y bueno, generalmente son cultivos, es la famosa etapa de upstream,
donde parto de pequeños tubos hasta llegar a reactores de miles de litros, donde va a estar creciendo esa célula y produciendo la proteína de interés. Y luego la etapa de downstream o purificación, que es la etapa donde yo aíslo esta proteína del resto de las proteínas constitutivas de este sistema de expresión, porque estas células, levaduras, plantas o inclusive los animales transgénicos producen sus propias proteínas y son considerados contaminantes. La selección del sistema de expresión va a estar dada por múltiples factores: velocidad, costo operativo, si requieren o no glicosilación, si requiero o no conformaciones tridimensionales de esa proteína complejas, por ejemplo los tetrámeros, la seguridad del escalado y etcétera. Les decía que hay dos grandes etapas fundamentales de la producción de una hormona de crecimiento, un anticuerpo monoclonal, que son el upstream y el downstream. En el upstream genero biomasa y proteína de interés, y en el downstream la purifico. Cuando decimos que cultivamos un microorganismo, bueno, acá les ejemplifico de manera muy simple. Los microorganismos en un reactor tienen un crecimiento hiperconocido. Hay una etapa de acostumbramiento de ese organismo al medio de cultivo, que se llama lag phase, y luego, en función de los nutrientes y la fuente de carbono disponible, ese microorganismo va creciendo hasta llegar a una etapa estacionaria donde ya no tiene que consumir, y luego una etapa de decaimiento donde ya empieza a morir por la acumulación de subproductos que son tóxicos. Lo que ven esos cuadros azules son geles de acrilamida teñidos con Kumasi Blue. Por ejemplo, acá les muestro lo que se llama fracción total. Es la evaluación hora a hora de la expresión de una proteína de interés. No sé si pueden ver mi cursor acá. Esta es la proteína de interés. Lo que ven más hacia la izquierda es lo que se llama un marcador de peso molecular, que está en Daltons y me permite saber dónde mirar en ese gel. Y todas las banditas que ven ahí son las proteínas endógenas de ese huésped, pero vean cómo a partir de la segunda columna empieza a aparecer una banda que cada vez se hace más intensa. Y esto que está acá es un ejemplo de un cultivo de Escherichia coli que está produciendo una proteína recombinante, y que luego de una etapa que se llama inducción, que en este caso es una etapa donde yo le doy la orden para que empiece a producir esa proteína de interés, se va produciendo y acumulando en el organismo. Ahora, esa proteína yo no podría inyectársela a un paciente porque va a generar una reacción anafiláctica, porque más allá de tener la proteína de interés que yo quiero que el paciente reciba, le estaría inyectando al paciente cientos, si no miles de cantidad de proteínas distintas del huésped que seguramente van a ser inmunotóxicas. La expresión, por ejemplo, en lo que es bacterias, es algo simple de hacer en el laboratorio, pero dependiendo de cómo se expresa esa proteína en el organismo, tengo que seleccionar la plataforma de purificación. Generalmente estamos hablando que hay tres tipos de expresión. La citoplasmática soluble, donde la proteína está soluble en el citoplasma; la citoplasmática insoluble, donde esa proteína generalmente tiene cisteínas y quisiera formar el puente disulfuro y no lo puede hacer por el ambiente reductor que hay en el citoplasma de la célula, se agrega y se forman lo que se llaman cuerpos de inclusión, y luego va a tener que tener una purificación basada en pasos más complejos. Y la expresión extracelular, donde yo puedo pedirle al organismo que produzca la proteína y la secrete al medio de cultivo. En función de dónde está la proteína target, voy a tener que seleccionar los procesos de purificación. La purificación conceptualmente es esto que les quiero mostrar. Perdón. Hay distintas etapas. La primera es la captura, de capturar la mayor cantidad de proteína de interés posible en un primer paso, y luego paso a la purificación intermedia, donde ya empiezo a separar contaminantes de mi proteína de interés. El pulido, que es la etapa donde yo separo las distintas variantes de mi proteína de interés, porque obvié algo importante de transmitirles, que es que, a diferencia de las moléculas de síntesis donde
el 100% de la molécula es la molécula, acá el 100% no es la molécula. Acá lo que tenemos que tener en claro es que hay un concepto de microheterogeneidad. En una molécula que yo considero que es 99% pura, puedo tener pequeñas variantes de oxidación, de amidado, o me falta un aminoácido en esa proteína, que van a tener que ser tratadas como impurezas. Entonces, en esta etapa de pulido, yo separo las variantes de mi molécula que ya arrastro desde el inicio. Y con esto luego llego al API o al ingrediente farmacéutico activo que va a estar en el producto de interés. ¿Cómo purifico biomoléculas? Bueno, tengo distintas técnicas. Puedo precipitar la molécula, puedo utilizar técnicas de cromatografía, puedo hacer electroforesis, o sea, separar por carga eléctrica, puedo hacer filtración o ultrafiltración y diafiltraciones o desalting, ahora vamos a ver qué es cada una. Y todo esto lo selecciono por los atributos de la molécula. Los equipamientos industriales para producir biofarmacéuticos en la etapa de downstream, de purificación, son estos. Por ejemplo, tenemos equipos como el de arriba, el negro se llama un Acta Explorer, es un equipo, es un cromatógrafo, parece un HPLC, funciona a muy baja presión, pero puedo ir equipos como un Bioprocess. Esto que ven acá más hacia la derecha, que tiene las rueditas, es un equipo, es un gran HPLC que tiene bombas y me va a permitir purificar mediante columnas cromatográficas la molécula en función de atributos químicos de esa molécula. Lo que ven abajo son las columnas. Puedo utilizar columnas que van desde 1 mililitro, esta que está abajo hacia la izquierda, y hacia la derecha tenemos columnas preparativas que tienen cientos de litros de resina cromatográfica dentro y que van a ser utilizadas para producir ese IFA purificado biofarmacéutico. ¿Qué atributos yo selecciono para purificar una molécula? Bueno, tengo múltiples. Puedo utilizar lo que se llama el intercambio iónico. Recordamos, las moléculas tienen una carga eléctrica y según esa carga, si la molécula tiene carga positiva o negativa, puedo seleccionar intercambiadores aniónicos o catiónicos para purificar esa molécula. Puedo purificar mediante el peso molecular, utilizando columnas de exclusión molecular. Puedo purificar una proteína por su interacción hidrofóbica con el medio. En función de la hidrofobicidad de esa molécula, puedo separarla de moléculas que no sean tan hidrofóbicas. La fase reversa también utiliza el principio de hidrofobicidad, son las famosas columnas C4, C18. Tengo la posibilidad de purificar biomoléculas por afinidad, por ejemplo, moléculas que les guste o moléculas que tengan muchas histidinas en su secuencia. La histidina le encanta el zinc, el níquel, todos aquellos metales bivalentes. Puedo hacer desalting, etc. Todo esto está disponible para purificar biofarmacéuticos. Como les decía, si es por tamaño, exclusión molecular y diafiltración, si es por carga, intercambio iónico, si es por hidrofobicidad, fase reversa o interacción hidrofóbica, y si es por bioreconocimiento, afinidad. Acá de vuelta les muestro algo muy simple, muy didáctico. Yo les mostraba que antes seguíamos por geles de acrilamida, acá también lo hacemos. Lo que ven abajo es un gran gel donde yo voy evaluando distintas condiciones de pegado, lavado y elusión de una proteína. Lo que ven arriba es un cromatograma donde el equipo está registrando la absorbancia en 280 nanómetros y las proteínas absorben en 280 y en 215. Me permite en el cromatógrafo poder seguir la evolución de la purificación mediante la absorbancia. Lo que ven en rojo es el gradiente de buffer A a buffer B, y a medida que yo aumento de un buffer A a un buffer B, en este caso es una purificación basada en níquel, un IMAC, puedo ver cómo voy eluyendo mi pico en el gráfico que está arriba a la izquierda, y en la derecha puedo ir viendo cómo, según el gradiente, voy limpiando impurezas presentes en la muestra. Por ejemplo, lo que ven abajo es primera columna, marcador de peso molecular en Daltons. Las
columnas 2 y 3 es lo que yo inyecté en la columna cromatográfica, y todo lo que se llaman lavados 10 milimolar, 20, 50 y 100 son incrementales de un buffer que va eluyendo contaminantes hasta que en el último paso, elusión en 500 milimolar, eluyo la proteína de interés. IMAC es lo que se llama cromatografía de afinidad basada en metales. En la columna hay una matriz que es cefarosa, y esa cefarosa tiene un quelante. Y en ese quelante yo le agregué, en este caso, níquel, y la proteína de interés que yo quería purificar tiene una cola de histidina de 6 histidinas que se va a pegar. Y a medida que yo voy lavando esos contaminantes, me permite lograr una molécula más pura que al final va a ser eluida, y es la última bandita de la derecha del gráfico de abajo en un gel de electroforesis. Haciendo un recap, las moléculas pequeñas, digamos, las moléculas sintéticas son pequeñas, son producidas por síntesis química, tienen bajo peso molecular, tienen características físico-químicas muy bien definidas, son moléculas de una pureza alta, de una única entidad. Puedo tener isómeros, pero eso no tiene que ver con el nivel de pureza, sino con las características propias de la molécula. La gran mayoría de las moléculas de síntesis pequeña tienen un rápido ingreso por vía sistémica y una toxicidad específica, y raramente despiertan una respuesta inmunológica anafiláctica. En cambio, los biotecnológicos son producidos por células, tienen un alto peso molecular, están conformados por proteínas, y esas proteínas por aminoácidos. Esto hace que tengan características físico-químicas muy complejas. Son mezclas microheterogéneas. El 98% de los productos biofarmacéuticos tienen como vía de administración la administración parenteral. O sea, casi no tenemos biofarmacéuticos orales. Y si se preguntan por qué, es porque nuestro sistema digestivo está preparado para digerir proteínas, ya que nosotros no absorbemos proteínas íntegras a nivel intestinal. Solo en la etapa de lactancia, en los primeros meses de nuestra vida, nosotros absorbemos proteínas complejas de manera intacta, y luego cuando vamos creciendo la permeabilidad del intestino cambia, y nuestro sistema digestivo no diferencia entre un pedazo de asado y una albúmina si la bebo. Para nuestro sistema digestivo todo es una proteína y la tiene que romper. Por eso que tenemos un sistema digestivo con ácido clorhídrico, con enzimas, con peptasas, con enzimas proteolíticas que van a romper las proteínas en sus componentes más básicos, para así poder ser absorbidos. Entonces, muy pocos productos tienen una administración oral de los biofarmacéuticos porque se inactivan, las digiero básicamente. Tenemos la vacuna OPV, que es la vacuna de polio oral, donde el virus sí resiste nuestro sistema digestivo. Tenemos muy recientemente un semaglutide oral, que en realidad engañamos al sistema digestivo por un excipiente de la formulación que le dice, bueno, absorbe esto, pero es un engaña pichanga que le hacemos a nuestro organismo. Y todos los productos son inyectables, intramusculares, subcutáneos, y algunos respirables, como por ejemplo el Pulmozyme, que es una enzima utilizada para el tratamiento de la fibrosis quística. La toxicidad está mediada por receptores, porque les decía, es el concepto de llave y cerradura, y los biológicos son todos potencialmente antigénicos, o sea que nuestro sistema inmune lo va a reconocer como algo extraño y va a generar anticuerpos. Y esa es la base de la vacunación. Todo esto hace que sean altamente susceptibles a los cambios. Los procesos, como les decía, son complejos, tienen múltiples pasos de purificación y hacen que se agregue complejidad a lo largo de todo el proceso. Si vemos qué es lo que hacemos a nivel de control de calidad de un biológico, hacemos muchas más cosas de lo que hacemos en la liberación de un producto farmacéutico tradicional. Tenemos métodos de liberación que están basados en el estudio de la identidad de la molécula, por ejemplo, en base a intercambio iónico o espectrometría de masa.
tenemos ensayos de pureza, donde vemos monómeros versus agregados de alto peso molecular, esto también a través de cromatografía, en este caso exclusión molecular. Cuantificamos las proteínas por absorbancia, ya que cada proteína tiene un coeficiente de extinción molar que la hace única en el perfil de absorbancia. Tenemos ensayos basados en células para poder liberar un anticuerpo monoclonal, en donde vemos las características de actividad biológica. Luego tenemos los ensayos más generales que estamos acostumbrados, que son apariencia, pH, partículas, endotoxinas, esterilidad, extractables y osmolaridad, y después también algunos métodos adicionales de caracterización de las modificaciones posttraduccionales que pueden apuntar a ver oxidaciones, deamidaciones, cambios en los azúcares, etc. Por suerte contamos con múltiples farmacopeas disponibles que nos permiten caracterizar estas moléculas y en el caso de nuestra industria liberar lotes. Por ejemplo, acá les estoy poniendo lo que fue la monografía de rituximab, que es un anticuerpo monoclonal utilizado en oncología y otras enfermedades. Y bueno, acá la USP me dice, bueno, yo tengo que chequear la cadena pesada, la cadena liviana. Recordemos que los aminoácidos se ejemplifican por letras, ya que no podemos dibujar esa molécula como si lo estaríamos viendo en una atorvastatina, en una farmacopea. Casi imposible dibujar ese Boeing de lo complejo que es, pero yo puedo caracterizar hasta el último átomo de esta molécula, y es por eso que acá también pueden ver, bueno, la composición de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre, el peso molecular, dónde están las glicosilaciones, y todo esto es lo que utilizamos para liberar productos. Les doy otro ejemplo, la eritropoyetina, la famosa eritropoyetina recombinante humana, que hay múltiples eritropoyetinas en nuestro país. La eritropoyetina se produce en nuestro país, tenemos Biocidus que produce, tenemos Amega Biotech que produce. La eritropoyetina es una molécula muy particular, es una molécula que una vez inyectada le dice a nuestro organismo que aumente la producción de glóbulos rojos. Y acá, esto sí está sacado de farmacopea, está ejemplificada la secuencia de aminoácidos que empieza con A, P, P, R, L, C, C, D, S, R, termina en T, G, D, la secuencia de aminoácidos de la proteína, pero también me dice dónde están los puentes disulfuro, que son esas líneas negras que van de las letras C hasta las letras C, y me permite saber que esta molécula tiene 2 puentes de disulfuro que van a estar dándole una conformación tridimensional particular. Y algo muy característico de la eritropoyetina es que el 40% de su peso molecular está dado por azúcares, o sea, es una molécula altamente glicosilada. Y si yo a la eritropoyetina le sacara los azúcares, no tiene actividad biológica en vivo. ¿Ah? Y esto sucede con gran cantidad de moléculas en donde yo tengo una proteína, pero los azúcares unidos a esa proteína son lo que terminan de dar el toque para que esa molécula funcione a nivel clínico. Y acá pueden ver, el peso molecular de la proteína es 18.396 Dalton, pero la molécula total pesa 30.600, o sea, 12.204 Daltons son solo azúcares, y azúcares muy complejos. ¿Por qué complejos? Porque los azúcares se agregan a la proteína en función de múltiples factores, principalmente por la secuencia de la proteína. La célula no agrega azúcares en cualquier lado, lo hacen ciertos aminoácidos, y hay un dicho que es que nosotros somos lo que comemos, y si la célula tiene una composición de medio particular, va a producir un tipo de glicosilación, y si yo cambio la condición del medio de cultivo sumado a la temperatura y al nivel de oxígeno, va a producir otro tipo de azúcares, y es por eso que puedo tener variantes ácidas o básicas de esa eritropoyetina, y claramente estas variantes tienen distintas respuestas terapéuticas. Por eso la farmacopea me pide que la eritropoyetina que yo saque al mercado tiene que tener X cantidad de ácido siálico por moles de proteína, X cantidad de picos en los HPLC y X cantidad de bandas. Lo que ven ahí arriba en la A es lo que se llama un gel de isoelectroenfoque,
Y es un gel que me separa las proteínas por su punto isoeléctrico. Y en este tipo de técnicas es donde aparece realmente la naturaleza microheterogénea de estos fármacos. Yo les mostraba antes un gel donde veía una única banda. Si yo corriera la eritropoyetina en ese tipo de geles, voy a ver una única banda. Ahora, cuando yo le agrego una complejidad al método, que es el agregado de un campo eléctrico, y en base a ese campo eléctrico poder separar por los puntos isoeléctricos de la molécula, me revela que realmente no tengo una eritropoyetina, tengo múltiples. Acá lo que ven en el gráfico que dice A es un paper que muestra distintos fabricantes de eritropoyetina en Europa. Y cada uno de estos es un fabricante distinto. Amgen, Epaio, Yaili, Cepo. Todas estas son eritropoyetinas que tienen distinta actividad biológica. Por ende, van a producir distinta cantidad de glóbulos rojos en los pacientes una vez administrado. Por suerte, de vuelta, la farmacopea me dice en qué rango tengo que estar para poder liberar el producto al mercado. Pero claramente son productos muy parecidos, no idénticos. El problema que tienen los biofarmacéuticos, sumado a la complejidad, que son células que los producen, es que a lo largo del tiempo, desde que se desarrollan y sucesivos cambios que van sucediendo en los procesos industriales, aparece el concepto de deriva, drift se llama. Es imposible pedirle a un fabricante que a lo largo de 30 años mantenga un proceso industrial estanco. Cambian, proveedores cambian, medios cambian, normativas cambian, y esto hace que a lo largo de las décadas lo que era mi hormona, mi eritropoyetina original, hoy en día sea distinta, sea muy parecida, pero sea distinta. ¿Por qué han tenido éxito los biofarmacéuticos? Porque no son caros porque solo su complejidad hacen que sean caros, sino porque terapéuticamente han tenido un antes y un después en múltiples patologías. Hoy en día no se concibe el tratamiento del cáncer sin los biológicos y llegaron para quedarse hace décadas. Los pilares del tratamiento de la oncología, bueno, hoy en día son la cirugía, los rayos, la quimio, la medicina personalizada y las terapias biológicas y celulares. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Por qué son más eficientes? Primero, por su perfil de seguridad. Realmente han cambiado los perfiles de toxicidad. Cuando un paciente oncológico, por ejemplo, empieza un tratamiento de quimio, todos sabemos lo que puede suceder. Todos nos imaginamos un escenario donde hay efectos adversos serios. Y esto es porque la base de la quimioterapia tradicional es básicamente bombardear al paciente. ¿Con qué lo bombardeo? Con un veneno. ¿Y por qué con un veneno? Bueno, porque ese veneno generalmente mata las células tumorales más rápido que las células sanas porque los metabolismos de las células tumorales siempre está exacerbado. Entonces, en la quimio tradicional es el bombazo que le doy al paciente esperando que la célula se muera más rápido que las sanas y luego me permita continuar el tratamiento. Ahora, los tratamientos biológicos cambian, ya no son un bombazo, sino que es un francotirador. Como el concepto de llave cerradura y yo puedo diseñar en el laboratorio moléculas que hagan lo que yo quiero, dejó de ser un bombazo y es una bala de francotirador que va a donde tiene que ir y generalmente no afecta en el tejido sano o las células sanas. Acá este es un gráfico que les muestra la evolución de los tratamientos a lo largo de los últimos 35 años en el tratamiento del cáncer colorectal. Bueno, con la aparición de los agentes como el 5-fluoroacilo, se agregaron muchos años de vida, luego aparecieron irinotecan, modificadores, digamos, de la replicación, pero con la aparición de los MAPs, cetuximab, bevacizumab, panitumumab, hemos ganado muchos años de sobrevida en tratamientos que antes eran marginales, ¿ok? No hemos llegado a cronificar el tratamiento de la oncología, pero estamos haciendo que pacientes hoy en día puedan llegar a vivir 15, 20, 25 y hasta 30 años, que esto antes era
impensado, y todo gracias a los biológicos. La estrella de los biológicos son los anticuerpos monoclonales, y con mucho orgullo yo siempre saco a relucir nuestro último premio Nobel, el doctor Cecil Milstein, que lamentablemente desarrolló esta tecnología fuera de nuestro país, pero bueno, toda su educación, toda su materia gris y toda su base es de orgullo argentino y de educación pública. ¿Qué hizo el doctor Milstein? Bueno, el doctor Milstein desarrolló un método de hibridoma que él elucidó en Cambridge cuando estaba, y básicamente es una tecnología que permitió poder desarrollar anticuerpos monoclonales a demanda en el laboratorio. ¿Qué es la tecnología hibridoma? Básicamente él encontró la manera de inmortalizar linfocitos B productores de anticuerpos que se utilizaban en la investigación, pero que morían después de cierta cantidad de replicaciones, los inmortalizó fusionándolos con una célula mieloide, y esto permitió abrir las puertas a la producción en gran escala de estos anticuerpos. Los anticuerpos tienen la famosa forma de Y, y hoy en día son la estrella del tratamiento de muchas patologías. Y bueno, él tampoco patentó esto, digamos, por el bien de la humanidad, pero lamentablemente algunos laboratorios se adueñaron del conocimiento científico que él generó, y bueno, han generado muchas controversias en cuanto a qué se puede patentar y el costo para el sistema de la salud a nivel mundial. ¿Qué es un anticuerpo? Esto es un anticuerpo, es un heterodímero. Los anticuerpos son proteínas que tienen dos cadenas pesadas, que son la bisagra de la famosa Y, y dos cadenas livianas. Las cadenas livianas acá es todo lo que está en rojo, y hay distinta generación de anticuerpos que van desde los más tradicionales como los murinos, que es lo que el doctor Milstein desarrolló. Esos anticuerpos terminan en OMAB, y luego, como yo les decía antes con el ejemplo de la insulina, si yo a un ser humano le inyecto anticuerpos de ratón, van a funcionar, pero por un tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune reconoce partes de esta proteína, o lo que llamamos epítopes, como algo extraño, y va a generar anticuerpos antidroga. Y es por eso que han aparecido distintas tecnologías de anticuerpos. Comenzó primero la murina, luego la quimérica, lo que ven acá abajo. Todo lo que está en verde es secuencia de humano, y solamente los FAB, las dos puntas del anticuerpo, que son las que capturan a los antígenos, son de ratón. Luego aparecieron las humanizadas, y hoy en día tenemos múltiples anticuerpos que son totalmente humanos. Y estas moléculas, que son inmensas, créanme, 150.000 Daltons es algo muy grande, pueden sufrir modificaciones, no solo en la etapa de síntesis, porque la célula va modificando a esa proteína, sino también a lo largo del ciclo de vida de un producto farmacéutico. Cuando hablamos de biológicos, estamos hablando, yo siempre digo, los biológicos son como los lácteos, se guardan en la heladera y no se congelan generalmente. ¿Por qué en la heladera? Bueno, porque son biomoléculas que pueden degradarse. ¿Qué puede suceder en una biomolécula? Bueno, puede haber oxidaciones de los aminoácidos, puede haber cambios en la glicosilación, se puede deamidar, se puede fragmentar, se pueden intercambiar los puentes disulfuro, pueden suceder decenas de cosas que hacen que esa molécula cambie. Y si cambia, tengo que controlarla, porque seguramente va a tener un impacto en su mecanismo de acción, en su conformación tridimensional y en su actividad terapéutica. Nosotros venimos acostumbrados a la inflación, hoy en día es un mal de muchos países, pero este tipo de productos a nivel mundial, no digo que sea por inflación, pero tienen costos incrementales año a año. ¿Y por qué? Porque generalmente hay una patente atrás que permite que este costo aumente. Acá les muestro los primeros 10 anticuerpos monoclonales utilizados en Estados Unidos.
adalimumab, rituximab, Infliximab, Beva, Trastuzumab, Nivolumab, etcétera, hasta natalizumab, el laboratorio que lo desarrolló y comercializa, y, por ejemplo, acá la variación de precios de 2015 a 2016. Vean acá el sexto producto que se llama Opdivo, que es el Nivolumab. Es un producto que en el año 2015 costaba $475 el vial. Pero ¿qué pasó en 2016? Obtuvo una gran indicación terapéutica en cáncer de pulmón, sumada a la de melanoma, y esto hizo que cambiara el curso de la enfermedad porque es una molécula extremadamente eficaz, pero como tenía patente, el laboratorio decidió subir de $475 el vial a $3.774 el vial. O sea, 700% de aumento. ¿Por qué? Porque hay una patente que lo permitía. Este es un concepto general, no aplica solo a los biológicos, sino a todos los medicamentos. Cuando un medicamento tiene propiedad intelectual atrás, y cuantas más patentes tenga ese medicamento, generalmente hay un aumento del precio. Y cuando hay aumento del precio, disminuye la accesibilidad. Este es un trabajo de una organización sin fines de lucro, se llama IMAC, que analiza la patentabilidad de la industria farmacéutica, y en este caso se pusieron a analizar el promedio de patentes que tiene cada anticuerpo monoclonal nuevo que sale, y estamos hablando que cada molécula sale con aproximadamente 71 patentes atrás, y esto hace que sea muy difícil generar competencia o alternativas que en el caso de las moléculas sintéticas se llaman genéricos, en el caso de los biológicos se llaman biosimilares. Mucha patente, mucha protección, mucho precio, poca competencia. ¿Por qué los sistemas de salud tienen problemas? Y por múltiples factores. Primero, porque tenemos poblaciones más añejas que viven más y un mundo donde hay mayor pobreza, ¿ok? Para 1990, el periodo 1990-1995, la expectativa de vida global era de 65 años. Y hoy en día ya estamos en 71 años. Y para 2045 la expectativa va a ser 77 años. Y para fines del 2000, para el 2095, la expectativa es 83 años. O sea, tenemos más gente viviendo más tiempo y generalmente con más enfermedades que van a tener que ser tratadas. Y esto plantea el dilema de la manta corta. Los sistemas de salud tienen una manta corta. Donde gastan en un lado, dejan de gastar en otro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que empezar a evaluar cómo hacemos para que estas terapias de alto costo sean más accesibles. Esta es una foto de los últimos productos, digamos, de alto costo y que están impactando el sistema de salud. Hoy en día tenemos que pensar que los biológicos no solo están en enfermedades complejas como la artritis reumatoidea o el cáncer. Los biológicos llegaron para el tratamiento de la práctica medicinal clínica tradicional, ¿ok? Porque inclusive los tratamientos de fertilidad son biológicos. La hormona, la FSH, la HCG, la gonadotrofina coriónica, la LH es recombinante, la eritropoyetina es insuficiencia renal crónica, pero tenemos acá, por ejemplo, Aimovig, es un anticuerpo monoclonal para el tratamiento de la cefalea, de la migraña. Ya no es oncología, estamos hablando de miles de pacientes. La diabetes, todas las insulinas que hoy en día usamos son recombinantes y son análogos, ¿ok? Son producidas en levaduras, en células en bacterias. ¿Alto costo? No, no es alto costo, es alto volumen. Tenemos Ocrevus, que es el ocrelizumab, un anticuerpo nuevo, que en realidad no es tan nuevo, para el tratamiento de esclerosis múltiple, $65.000 paciente. En Estados Unidos el tratamiento Humira, $72.000 por paciente. Keytruda para oncología, $150.000. El Opdivo, que yo les decía que subió de $450 a $3.700 el vial, según la indicación, $250.000 paciente año. ¿Qué hacemos? ¿Qué vendemos? Vendemos la casa, vendemos la vajilla de la abuela. ¿Qué hacemos con
estos dos que ven acá abajo, Kymriah y Yescarta, ¿son medicamentos? Ni, son terapias celulares. ¿Están en nuestro país? Sí, uno de estos llegó y nuestro gobierno tuvo que pagar bastante. Zolgensma, que es el tratamiento que compite con el Spinraza. Argentina pagó $1.400.000 por una chiquita y que lamentablemente el tratamiento no funcionó. Es un virus que modifica genéticamente células de médula de los chicos. ¿Qué es Kymriah y Yescarta? CAR-T. Le saco células a un paciente, las modifico genéticamente y se las vuelvo a infundir. ¿Quién paga tratamientos de $500.000 por paciente utilizado en linfoma y en leucemia? Alguien lo tiene que pagar. Esta es una tapa de Time de hace un tiempito que habla de esto. Dentro del brutal precio excesivo de las inmunoterapias. ¿Son terapias buenas? Son muy buenas. El tema es quién las paga. Y como todo, pasamos de no tener una tecnología a tener dos. Y acá hago la referencia como el colectivo. ¿Quién no le pasó de estar esperando el colectivo que no venía? De repente vienen dos juntos. Esto nos pasó. Yescarta y Kymriah, las dos primeras terapias CAR-T, una de Novartis y otra de Kite, que luego lo compró Gilead, se aprobaron en pocos meses. En menos de 3 meses se aprobaron tratamientos de $500.000 por paciente. ¿Qué hacemos? Los tenemos que usar. ¿Qué son las CAR-T? Bueno, es una terapia que se basa en el autotrasplante de células del sistema inmune modificadas genéticamente. Tenemos Kymriah y Yescarta para linfoma y leucemia linfoblástica aguda. ¿En qué se basa? En la extracción de sangre de un paciente, el paso número 1, el aislamiento mediante plasmaféresis, donde yo separo linfocitos B de los T, me quedo con los linfocitos T, que son las células efectoras de nuestro sistema inmune, y que son células que no reconocen al tumor, por eso el paciente necesita ser curado. ¿Qué es lo que hago? Las modifico genéticamente mediante reprogramación celular, les enseño a reconocer al tumor como algo extraño, las cultivo en condiciones industriales, las caracterizo y se las vuelvo a administrar al paciente. Con una sola administración curo la leucemia y el linfoma en estos pacientes. Cuando hablamos de los biofármacos tradicionales, los anticuerpos, yo les decía, bueno, en una molécula sintética tengo genéricos. ¿Qué tengo en un biológico? Tengo lo que se llama biosimilares. ¿Qué es un biosimilar? Es básicamente, es el mismo medicamento producido por otro fabricante siempre y cuando haya hecho un estudio que se llama comparabilidad. ¿Por qué digo que es el mismo producto y no la misma molécula? Porque es imposible obtener 2 lotes de anticuerpos monoclonales idénticos. Me pasa a mí, le pasa a Biocidus, le pasa a Pfizer, le pasa a Novartis, le va a pasar a cualquiera. Estas moléculas son altamente similares y es por eso que les muestro el ejemplo de la cebra. Son todas cebras, se van a comportar como cebras. Ahora, cada una es distinta a la otra en minúsculos detalles. No son iguales, no son distintas, son indistinguibles. Por suerte hay normativa específica a nivel mundial que me permite desarrollar estos productos biosimilares. Argentina fue líder, digamos, Argentina viene produciendo esto hace mucho tiempo. Pero en el año 2011 publicó la normativa del desarrollo de biosimilares, que toma como referencia la normativa del 2006 de la OMS, y todos los países que ven ahí en ese mapa mundi son países donde su agencia reguladora, su ANMAT, tiene normativa específica y está altamente homogénea en cuanto a los requisitos de desarrollo. Inclusive la FDA tiene la vía de desarrollo. Lo que ven hacia la izquierda, lo que se llama 351A, es la vía tradicional de una molécula innovadora. En una molécula innovadora yo tengo que hacer todo, el método científico famoso. Tengo que desarrollar la molécula, estudiarla, tengo que hacer estudios clínicos fase 1 a fase 3 en cada indicación que quiero, y soy Cristóbal Colón antes de 1492. No sé a dónde tengo que ir. O sea, tengo que hacer todo porque a mí nadie me dice qué es lo que tengo que ir, dónde está mi norte.
Cuando hablamos de biosimilares o hablamos de genéricos, yo ya sé qué hacer, porque tengo un producto referente que yo quiero copiar. Y entonces esa pirámide se invierte, aparece la vía 351K, donde a mí no me dicen qué es lo que tengo que hacer estudio clínico, yo ya sé. No me dicen qué toxicidad tiene la droga, yo ya lo sé, está en el prospecto. No me dicen qué tengo que hacer para estudiar, ya está en el dominio público. Entonces, lo más importante es la caracterización de esa molécula hasta el último Dalton. ¿Ah? Y eso hace que me permita desarrollar biosimilares o copias de manera muy efectiva. Argentina publicó las primeras normas en el 2011, es la norma 7729, es la norma de desarrollo y aprobación de biológicos con antecedentes, así llamamos los biosimilares acá. También publicó la norma 7075, que son los criterios generales de biofarmacéuticos en la Argentina, y la 3397, un año después, que es la norma complementaria de anticuerpos monoclonales. Hubo un cambio. Previo a esa etapa, nosotros desarrollamos y registramos todos los medicamentos acorde a nuestro querido decreto 150 del 92 de especialidades medicinales, y con la aparición de las normativas cambiaron y lo que era el proceso de inspección, evaluación y desarrollo se volvió mucho más complejo, como era esperable por el nivel de complejidad que tienen este tipo de moléculas. ¿Qué es la comparabilidad? ¿Cómo desarrollo un biosimilar? Bueno, tomo un producto de referencia, lo compro, lo llevo al laboratorio y lo analizo. Y en base a ese análisis desarrollo lo que se llaman atributos críticos de la calidad, que es esa huella dactilar, y me permiten poder empezar a desarrollar mi candidato biosimilar para desarrollar un producto de misma seguridad, eficacia y menor costo. Y esto lo hago mediante ensayos físico-químicos, funcionales, caracterización molecular, preclínicos y clínicos si hiciera falta. Les voy a dar el ejemplo de lo que hicimos en nuestro país. Bueno, acá tienen también un trabajo muy didáctico de la Agencia Europea. Por lejos, la Comunidad Europea es la región donde más biosimilares hay y donde más se ha discutido científicamente y se ha demostrado que es posible desarrollar estas copias de los Boeing 737. Nadie se quisiera subir un Boeing donde le falte una pieza o donde uno no estuviera seguro de su seguridad y su eficacia de llegar al destino. Hoy en día, con el equipamiento que tenemos y con el método regulatorio disponible, podemos desarrollar. Les recomiendo que lo googleen. Es muy, muy didáctico y muy serio a la hora de transmitir cómo desarrollamos estos biofármacos. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, primero definimos los atributos críticos de la calidad, que son estas cosas que no tienen que faltar en un producto, que son básicamente lo que voy a encontrar en una farmacopea, en una monografía. Lo hago no con una monografía, sino con producto de la vida real, y es por eso que tengo que comprar cientos de viales o cientos de jeringas de ese producto. En este caso es rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20. Luego desarrollo la línea celular, esa célula que yo la modifiqué genéticamente para que produjera, en este caso el rituximab, en las condiciones que yo quiero, el desarrollo de las condiciones industriales de cómo crece y cómo se purifica, y luego estudios preclínicos, clínicos, y eso me permite, por último, ir a la comercialización del producto. Los atributos críticos de la calidad son múltiples, hay más de 40 para el caso de un rituximab, que van desde lo más simple, lo que ven arriba a la izquierda, la estructura primaria, o sea, la cadena de aminoácidos que conforman la molécula, hasta lo más complejo que está abajo de todo, que son las actividades biológicas que tienen esa proteína en ciertas condiciones. Y todo esto lo hago en el laboratorio para poder desarrollar ese monoclonal. Recordemos, son moléculas muy grandes. Esta es una espectrometría de masa donde arriba comparo mi producto de referencia y abajo mi producto biosimilar. ¿Y qué es lo que hago? La espectrometría de masa, básicamente, si mi proteína es como un collar de perlas, bueno, yo agarro el collar de perlas, lo tiro al piso y analizo los pedacitos de perlas que me quedaron, y esos son los picos que observo acá, y tengo que tener superposición total de esas señales
que me dan a entender que la secuencia de aminoácidos es idéntica en el original y en el biosimilar. Pero como no termina ahí el análisis, yo tengo que ir a cosas más complejas. El siguiente paso generalmente es ver la estructura tridimensional, ¿tá? Y de vuelta, imagínense que mi proteína es como el cable de los auriculares de la computadora. ¿A quién no se lo enredan? A todo el mundo se lo enredan. Bueno, las proteínas se enredan, van tomando conformación tridimensional por sus residuos, por su hidrofobicidad, por su carga, por sus azúcares, y yo tengo que ver el nivel de conformación tridimensional medido por una técnica que se llama dicroismo circular, que básicamente es un tubo con la proteína y un láser, y ese láser analiza la conformación tridimensional que tiene la proteína y me informa el nivel de alfa hélice, secuencias antiparalelas, paralelas, beta plegada o random, que eso lo podemos recordar de cualquier libro de bioquímica como el Leninger o el Albert de biología molecular, que es la conformación tridimensional de las proteínas. Luego voy a cosas más complejas, porque los reguladores hoy me dicen, bueno, está bien, vos tenés métodos físico-químicos, vos tenés la farmacopea, pero también tenés que introducir tecnologías como ensayos basados en células que me simulan la enfermedad en un tubo y vos puedas controlar la actividad que tiene este anticuerpo. Y en este caso medimos lo que se llama CDC, citotoxicidad medida por complemento, y en el laboratorio tengo una placa donde incubo células, que en este caso son células tumorales, les agrego el anticuerpo, les agrego complemento, que es una parte, digamos, nuestro sistema inmune innato, que va a ser activado cuando el anticuerpo se una a la célula tumoral, en este caso por la unión al CD20, y la va a matar. Y yo mido la actividad biológica basado en la muerte celular de mi anticuerpo en ese tubo de ensayo. Lo que ven acá son múltiples lotes de producto analizado y 70, 130, 80, 120 el margen de variabilidad que luego yo discuto con el regulador para demostrar que es óptimo. Hay otros ensayos también acá como apoptosis. Por el simple hecho de la unión de un anticuerpo a la célula, generalmente se da un mecanismo de muerte celular programada porque los anticuerpos se invaginan, pasan al citoplasma y eso activa una reacción de muerte celular que contribuye a la respuesta clínica de por qué mata esa célula y el paciente se beneficia. Una de las cosas que hacemos es medir la farmacocinética. La farmacocinética básicamente es la concentración plasmática de la droga luego de X cantidad de ciclos de administración. En este caso, rituximab tiene 6 ciclos de administración y lo que analizo acá es cada uno de los picos en una población total o una población intensiva. La diferencia es que a uno le saco, digamos, 10 muestras de sangre por día y al otro 50. Y eso me permite tener un perfil farmacocinético detallado y si la concentración de la droga a lo largo de los tratamientos se mantiene igual y acá hay superposición total, quiere decir que la molécula es indistinguible y uno espera que clínicamente haga lo que tiene que hacer. Luego hay otros ensayos, se llaman farmacodinámicos, y yo puedo medir la variación de un marcador asociado a la respuesta clínica. En este caso nosotros medíamos la muerte de los linfocitos B CD20 positivos por citometría de flujo. Y eso también fue idéntico y permitió hacer un estudio clínico, en este caso lo hicimos en varios países, multicéntrico internacional, y me permitió hacer el proceso de registro una vez finalizado. Lo que yo luego evalúo son las respuestas clínicas. No hay una única respuesta clínica en ninguna enfermedad, créanme, o no es que me curo o no me curo, hay un gradiente. Y mido remisión completa, CR, respuesta parcial, PR, enfermedad estable, SD, PD, progresión de enfermedad, muerte y tasa de respuesta global. Y en este caso, que fueron muchos pacientes, demostramos que nuestro producto desarrollado en Argentina, biosimilar de Maptera, estaba 81 versus 85 de eficacia, siendo nosotros un poquito más eficaz inclusive que el Maptera, y eso permitió que ANMAT aprobara el primer anticuerpo monoclonal biosimilar de la Argentina y que con mucho orgullo hoy en día está aprobado en la EMA, en Australia, en Japón, la FDA lo aprobó hace un mes y pico,
estamos muy contentos. Lo fabricamos, tenemos múltiples plantas en el mundo, pero la materia gris del proyecto de mAbxience, que es una empresa relacionada a nosotros, es argentino. ¿Y qué pasa cuando uno desarrolla biológicos de menor costo? Lo mismo que pasa con los genéricos. Aparece la competencia. Y cuando aparece la competencia, bajan los precios. Por ejemplo, lo que ven arriba a la izquierda es la introducción del filgrastim. Filgrastim es una molécula utilizada para el tratamiento de neutropenia. Es una molécula que se produce en Escherichia coli y que aumenta los glóbulos blancos de nuestros pacientes. Cuando apareció el filgrastim biosimilar, las ventas del original casi que se derrumbaron y 44% más de pacientes empezaron a tratarse, ya que antes era no costo efectivo. A medida que aparecen más biosimilares, aparece la experiencia clínica y la confianza. El primer anticuerpo monoclonal que salió en la Comunidad Europea es el infliximab, lo hizo Celltrion, una empresa de Corea del Sur. Fíjense que Celltrion tardó casi 28 meses en lograr un 70% de mercado en Europa, y esto estaba dado por un poco la resistencia de los médicos, que era algo nuevo, estaba cuestionado, pero después de 28 meses ya llegaron a un 70% de mercado de su uso. Ahora, moléculas que aparecieron después, como el rituximab o el etanercept, tardaron mucho menos en adoptarse clínicamente, y esto es porque ya la gente sabía que si estaba desarrollado acorde a las guías regulatorias, iba a ser bueno. Y rituximab tardó 7 meses en lograr ese volumen de mercado que el primer biosimilar tardó 28 meses. En nuestra región hay múltiples biosimilares. Nosotros desarrollamos el primer y el segundo biosimilar de Argentina, Novex y Bevax. Luego aparecieron otros productos, por ejemplo, Amega Biotech desarrolló su etanercept, que está en nuestro país. Lo comercializa, creo que Bagó. Hay otros productos, está el Remsima también de los coreanos en nuestro país. Amgen vino con sus biosimilares. Es muy interesante el tema de los biosimilares porque empresas que antes solo se dedicaban a originales, hoy en día están haciendo biosimilares. ¿Por qué? Porque claramente es un negocio, y un negocio muy rentable y un negocio muy seguro. ¿Ok? Porque yo ya estoy copiando algo que está en el mercado. Pfizer tiene biosimilares en nuestro país, Amgen, Novartis a través de su subsidiaria Sandoz tiene biosimilares. En la región también hay múltiples biosimilares y han tenido un impacto. En nuestro país han tenido un impacto brutal en el sistema de salud. Por ejemplo, esta es una comparación de precios de hormona de crecimiento, filgrastim, interferón beta y rituximab. La columna que ven en rojo es el precio original, y a medida que han aparecido competidores y de fabricación nacional, esto es lo relevante, los precios bajan. Por ejemplo, el filgrastim, que costaba, a modo ejemplificatorio, $100 el Neupogen que venía de Estados Unidos, cuando Biocidus sacó su filgrastim, bajó a 84,59. Y cuando luego Casará o Amega sacaron su filgrastim, bajó a 69. O sea, mayor competencia, descenso de precios. ¿Tá? Y bien, lo que nos pasó acá, esto es experiencia personal e información pública en el dominio público. Rituximab es un anticuerpo que tiene dos presentaciones, 100 y 500 miligramos, y se utiliza en distintas patologías, principalmente linfoma, pero también en esclerosis múltiple y en algunas enfermedades autoinmunes. Antes, cuando estaba solo en el mercado, Maptera costaba $511 el vial de 100 miligramos y 2.580 el vial de 500 miligramos. Y esto es lo que compraba nuestro Ministerio de Salud Nacional por licitación. Compra directa porque era único oferente. Cuando nosotros desarrollamos el producto y el ANMAT lo aprobó, ¿qué hizo la competencia? La generación de competencia hizo que el producto que costaba $511 bajara a 211 y el de 2.580 bajara a 1.081. Estamos hablando que de la noche a la mañana, por la aparición de la competencia, ya sea de un biosimilar o en el caso de los sintéticos, de un genérico, estos son los ahorros del sistema de salud. Y estos ahorros permiten que
se pueden utilizar otras terapias que antes eran inaccesibles. Porque ahora trato 2 pacientes al precio de 1. ¿Qué hago con la guita que me ahorré? Seguramente voy a poder comprar anticuerpos que tengan patentes y que no tengan competencia. Y es por eso que la discusión de los biofarmacéuticos y biosimilares es indivorciable. Es la herramienta que voy a tener para bajar el costo de estas terapias a los sistemas de salud. Me gusta mucho cerrar con esto, que es una campaña de Médicos Sin Frontera. Los medicamentos no deberían ser un bien de lujo, los medicamentos son un bien social y tendrían que ser accesibles a todo aquel que lo necesiten. Muchísimas gracias, les dejo mi mail, eduardo.spitzer@gmail, y bueno, quedo a disposición de cualquier pregunta que tengamos ahora en este simposio. Bueno, decirte que ha sido fantástico es poco, porque creo que todavía no han surgido preguntas, pero sí han surgido comentarios como que muy pedagógico, y pocas veces, por ejemplo, como dice Raúl, tan bien explicado. Cuando nosotros, cuando hablamos y propusimos este tema, sabíamos que era un tema denso, difícil, ¿no es cierto? Vos mismo también me dijiste que a vos te parece, Silvia, va a ser cansador, es un tema muy complicado. Realmente lo hiciste, lo has hecho con una claridad asombrosa. Necesitaríamos capaz que seguir Sí, más, seguir ampliando más, pero desde siempre ya. hay que empezar con algo, ¿no es cierto? Siempre se empieza con una base, ¿verdad? Tal cual. Este creo que es correcto decir que va a ser la primera de varias charlas porque hay múltiples temas del día a día de los que ustedes seguramente van a tener dudas. Acá yo ya veo preguntas Empiezan a que haber están muy... preguntas, ahí están. podríamos tener una charla entera de estabilidad. Les comento brevemente. A modo general, los biológicos tienen que ser tratados como si fuera un lácteo. ¿Por qué? Porque son proteínas, están formuladas en un medio particular, son termosensibles, no todos los biológicos se pueden almacenar a temperatura ambiente, hay algunos que sí porque su proceso de producción involucra un paso que es liofilización, que es básicamente un secado controlado, pero mi recomendación, y recibimos decenas de llamados al call center, siempre se guarda en la heladera, nunca se congela. ¿Por qué no congela un biológico? Recuerden de la facultad, cuando yo congelo una solución que tiene solutos, se forman cristales, y la formación de cristales generalmente desnaturaliza las proteínas. Entonces, salvo que el prospecto lo diga, nunca hay que congelar un producto biológico. ¿Ah? Y si ustedes en la farmacia o en la práctica les toca esto, es recomendarle al paciente, llegue a la casa, saque el producto, le saque el gel pack y lo guarde solo en la heladera. ¿Por qué lo saque el gel pack? Porque allá acá entramos más de termodinámica, pero Claro. si yo tengo un gel pack congelado y le agrego frío, aunque sea de 2 a 8, me va a congelar el producto. Y lo he visto con jeringas prellenadas, lo he visto con viales. Siempre los productos se almacenan de 2 a 8, se evita el congelamiento y se evita algo que es inclusive peor que el congelamiento. Los productos no se resuspenden de manera agresiva. Un biológico se homogeneiza o se resuspende, ¿se acuerdan como el esmalte? Con la mano así suave, sin formar espuma. ¿Por qué? Porque la formación de espuma naturaliza más que el congelamiento. Nunca hay que hacer así con un biológico. ¿Tá? El biológico se lo da vuelta, se lo agita muy suavemente, se lo puede atemperar con la mano y se lo deja estar un ratito, unos segundos o unos minutos,
si es que uno detecta microburbujas, para que se asente. Esto es una solución que tiene una proteína dentro. Si yo la homogenizo de manera violenta, la desnaturalizo. No va a tener eficacia y generalmente la voy a volver más inmunogénica. Y eso hace la delicadeza que supuestamente también tendrá el transporte, ¿no es cierto? Sí, hay normativa específica. Recuerden que nosotros somos la segunda industria más regulada del mundo. La primera es la aeroespacial, segundo la industria farmacéutica. Hay normativa específica de buenas prácticas de distribución. Hay específicamente módulos. OMS tiene reportes técnicos sobre biológicos que hablan sobre las condiciones, el envío con data logger, sin data logger. Uno por ahí no se da cuenta, pero salvo los productos que fabricamos en nuestro país, que son pocos, digamos, tenemos Biocidus, tenemos Amega, tenemos Casará, está MapScience, estamos nosotros que somos el mismo grupo, todo lo demás viene de afuera. Eso no se fabricó cerca, o se fabricó en Puerto Rico, o en California, o en Alemania, o en Bélgica, o en Francia, o en Japón. Y esos productos tienen una cadena de distribución compleja. Voy a dar un ejemplo. Bevacizumab, que está en nuestro mercado, se fabrica en Suiza. De Suiza no tenemos vuelos directos. O viaja a Madrid, o viaja a Frankfurt, o viaja a París, y de ahí viene a Argentina. Es posible que tenga 2 o 3 paradas, y generalmente esas paradas, el producto no se queda en la bodega del avión. Va a la aduana de ese país, está algunos días, y hay toda una complejidad. Hay sistemas que se llaman activos y pasivos. Hay empresas que mandan con Hellpack porque es suficiente, y hay empresas que mandan con mini heladeras que tienen que ser enchufadas en el aeropuerto porque después de cierta cantidad de horas no mantienen el frío. Entonces, hay toda una logística atrás que uno no ve, y uno recibe el producto de la distribuidora, de Disprofarma, de la droguería, no sabe lo que pasó atrás. Y ahí entra la garantía de calidad. La garantía de calidad del laboratorio y su paraguas de calidad tiene que setear las normas de calidad que hagan que desde la fabricación hasta ustedes y ustedes, desde ustedes al paciente, lleguen condiciones óptimas. Perfecto. Bueno, Vanina dice, excelente disertación, clarísima, y me quedaría horas escuchando. Bueno, viste, Eduardo, que muchas gracias. Excelente presentación, dice Gisela. Silvia Gaeta dice, buenas noches. ¿Qué se puede resaltar de la estabilidad de los medicamentos biológicos? Bueno, es esto un poco que decía yo. Justamente A modo... Sí, respondiendo. sí, sí, sí. Bueno, bastante importantes, ¿no? Mucho más importante de lo que nos imaginábamos. María Elena, excelente y muy claro, una clase de lujo, excelente disertación. Es un tema complicado y sensible, muchas gracias. Excelente presentación, clarísimo, enriquecedor. Hay cursos más especializados en regulatorios, de biofarmacéuticos. Y nosotros vamos a hacer algo más. Janina recién estaba diciendo justamente el licenciado de que este es un inicio como para ponernos un poquito en tema, ¿verdad? Y bueno, sí, vamos a seguir sumando conferencias de este tipo para cada vez ir poniéndonos mejor. El Special Pharmacist es un nicho laboral excelente, dice Raúl. John Key dice gracias por la charla, y después dice excelente la clase, ¿podemos acceder a la grabación? Sí, sí, recuerden, les vuelvo a decir lo de siempre. Tenemos un editor de video. Una vez que prepara el video, se sube a nuestro canal de YouTube, y ustedes van a tener la oportunidad de poder escuchar nuevamente la clase del licenciado.
Erika dice, muy didáctico, muy completo, muy interesante. Excelente, excelente. Eduardo dice, Gisela, un gusto. Cursos, ¿qué curso de regulación internacional de biológicos recomienda? A ver, es difícil capacitarse en todos los conceptos de biológicos con calidad. Realmente yo a veces veo que me llegan comunicaciones de mail de empresitas que de la noche a la mañana hacen cursos de biológicos. La verdad, todo humo, créanme. Yo siempre recomiendo IGBA, IGBA, que ahí yo soy miembro, es la Organización Mundial de Genéricos y Biosimilares, tiene todo su material gratuito, no hay que pagar nada. No sé si saben lo que es ICH. ICH es la Conferencia Internacional de Armonización, ich.org. Tiene múltiples documentos de biológicos, hay módulos de productos recombinantes. La red PARF, que es la red de trabajo de la OPS, busquen Red PARF, documentos técnicos de biológicos y biosimilares, tienen documentos en castellano muy didácticos para poder empezar. La OMS publica también varios seminarios anuales, o sea, créanme que la mejor calidad de capacitación es gratuita, no estos cursitos que de repente aparecen por todos lados. Hay muy pocos que son pagos y bueno, no sobran. Yo les recomiendo eso, Red PARF, OMS, también la EMA. Uno aprende muchísimo de un producto, ustedes no lo hacen, generalmente es más de los médicos. Hay unos documentos en la EMA que se llama EPAR, E-P-A-R. Significan European Public Assessment Report. Y por ejemplo, uno pone EPAR rituximab y le salta la historia de cómo la EMA reguló ese biológico. Y está todo, desde el desarrollo, las características del principio activo, el producto terminado, la estabilidad, las indicaciones, los estudios clínicos, está todo gratis. Pero bueno, lamentablemente hay veces que uno no lo encuentra de manera fácil este tipo de información. Bueno, pero esto ya facilita mucho. Silvia dice, ¿qué puede mencionar el especialista de vacunas COVID de las modificaciones actuales para adaptarlas a las nuevas variantes? A ver, la producción de vacunas es algo que históricamente tardaba décadas. Fue la última charla que di acá en el colegio, fue justamente vacunas. Claramente las tecnologías nuevas como la vacuna de Pfizer, que es BioNTech, una empresa alemana y moderna, cambiaron el paradigma. Todo COVID cambió el paradigma. Lo que tardamos décadas, tardamos meses. Pero dentro de las vacunas, esas son las que más rápido permiten adaptarse a las variantes de las nuevas cepas. ¿Por qué? Porque en todas las demás yo tengo que cultivar, aislar el organismo, que en este caso es un virus, estudiarlo, cultivarlo, generar el antígeno. Bueno, en estas no. Yo en estas, ¿qué hago? Yo aíslo el microorganismo, el patógeno, analizo las secuencias, ¿tá? Consenso, y le digo a los de la empresa, empezame a fabricar este RNA mensajero con estas variantes. Y va a suceder, y COVID vino para quedarse muchos años más, porque es un virus respiratorio, es un virus ARN, es un virus que muta, entonces, y es un virus que se recombina. Teníamos alfa, beta, gamma, delta, omicron, y ahora apareció deltacron, que es pedacito de delta con omicron. Ya no es que varió, sino que se unieron dos linajes distintos. Esta tecnología de RNA mensajero te permite en semanas tener nuevas vacunas. El tema, bueno, después viene el estudio clínico, los ensayos preclínicos, las regulaciones. Está bien, bueno, pero no es lo que vos decías, que llevaba años, o sea que la adaptación va a ser bien rápida.
Es algo positivo, no es alarmante. Mónica Mira, eso no lo sabe la gente, pero BioNTech ya presentó al regulador alemán, que es el Paul Henrich, la vacuna de Omicron, y la están evaluando. O sea, yo creo que en 3 meses sale la noticia en todos lados que ya está la vacuna de Omicron recontra testeada. maravilloso. Y está trayendo bastantes problemas, ¿eh? ¿Cuánta gente con problemas con el Omicron? Mónica dice, ¿cuál es la estabilidad a temperatura ambiente? Nos ha pasado que el paciente se ha olvidado la medicación en el auto. Wow. Dice por varias horas. A ver, Los refrigerantes se dan descongelado. En estos casos hemos consultado de los laboratorios, pero me interesaría leer más, leer más artículos con respecto a esto. no hay una respuesta simple porque la estabilidad de cada producto es única. Nosotros recibimos múltiples consultas, tenemos 11 biofarmacéuticos en el laboratorio, cada uno con sus características. Yo tengo anticuerpos que pueden estar hasta 25 grados 14 días, otros 7. Los anticuerpos son generalmente muy estables, pueden estar varios días a temperatura ambiente. El tema de un escenario así no es si llegó a 25, es que yo no registré realmente la temperatura que estaba dentro del auto. Entonces ahí, por no haber registrado, yo tengo que decirle, tírelo. Cuando nos llegan los reclamos con las desviaciones de temperatura de farmacias, de hospitales, o hasta de un camión que tiene un data logger, yo puedo tomar una decisión, ver en función a mis estudios de excursiones térmicas, que son, más allá de los estudios de estabilidad que hago para decir cuánto es el periodo de vencimiento de un medicamento, yo hago excursiones donde simulo congelamientos, descongelamientos, 25 grados, 30. Ahí cualquier laboratorio serio te va a decir, tírelo, porque yo no puedo saber a qué temperatura estaba dentro del auto. Porque vos decís, mira, no, el día estaba lindo, podía ser 32 grados. Y si le da la luz solar, ¿quién se queda dentro de un auto? Es un efecto, viste, pecera. No va a estar a 32, va a estar a mucho más. Entonces, siempre la recomendación, cuando yo no registré, tirarlo. Cuando registré es dárselo al laboratorio y reclamarle al director técnico los protocolos de estabilidad de excursiones térmicas, porque me lo pide la norma. ¿Ah? Hay condiciones que se llaman condiciones naturales de almacenamiento, porque están dadas por las condiciones naturales de estabilidad. Te lo dice ICH. Ahora, yo tengo estabilidad acelerada y forzada. Y eso lo tengo que tener, ningún laboratorio te lo puede negar. Y ahí es donde yo te diría, si me dijiste, no, el data logger de esta molécula me dice que el paciente se lo olvidó, o yo me lo olvidé, pues se me cortó la luz, estamos en Argentina, ¿eh? ¿Cuántas farmacias tienen generadores? No todas, lamentablemente. ¿Cuántos hospitales públicos tienen generadores? No todos. ¿Está? Entonces, si se te corta la luz, obviamente, trata de meter la mayor cantidad de gel pack posible, no lo congeles, guardalo, pero si se te corta la luz y registraste, ahí te tienen que dar la data. Perfecto. Julieta dice, según su opinión, ¿dónde se tendría que poner foco para poder fomentar la industria de biológicos en el país? Impuestos, nos matan con impuestos, burocracia. Yo compro insumos que tardan meses en llegar y la aduana tarda semanas en aprobarlos. Creo que es eso. Hay que fomentar la producción, digamos. Materia gris nos sobra. Tenemos gran cantidad de universidades, tenemos en todo el país, pero digo, de biotecnología, UNCI, UADE, San Martín, Morón, Universidad de Rosario, Litoral, Universidad de Córdoba, Universidad del Cuyo. Materia gris no nos falta. Nos falta que alguien ponga la plata para comprar los equipos, para capacitar a la gente en cosas puntuales, para generar empresas, áreas.
un sistema de fabricación de un biofarmacéutico requiere una planta auditada, sistemas EPA, clase A o B, eso cuesta muchísima plata. Esas columnas cromatográficas cuestan decenas de miles de dólares. Alguien tiene que pagar eso, pero es donde yo pondría el foco, o hacértelo más fácil para los que lo están haciendo, pero nos ahogan con cosas y con burocracia. Esa aparte es una pérdida de tiempo impresionante. Gracias, dice Mónica, por las referencias que le contestaste, Eduardo, cuando te pidió si por favor podías recordarle todos los sitios, alguno de los sitios que habías nombrado. Para alguno que le necesite, acá puso Eduardo Epar de la EMA, ¿sí? Y Red Parf. Están acá puestos en el chat. Silvita Gaeta dice muchísimas gracias por todo, por las respuestas, y así también Mónica Antiveros, que fueron las dos últimas colegas que hicieron sus preguntas. Bueno, aquí llegamos al fin de la primera de las conferencias, de las muchas que si Dios quiere van a venir, porque acá mismo ya a través de la pregunta de Silvia, que se contestó antes de tiempo en la conversación que se fue dando, ya han ido surgiendo distintos temas y bueno, y de por sí todos muy, muy interesantes. Nos vamos a ver de nuevo. Gracias a todos los colegas por haber estado hasta el final acompañándonos y especialmente acompañando a Eduardo, que realmente ha hecho un resumen fenomenal. Eduardo, gracias por haber sumado nuevamente a nuestro plantel, por venir así. Y Eduardo nunca tiene problema, es una persona realmente, así como es un profesional valioso, como ser humano también es fantástico, es exactamente... Muchas gracias. Exactamente igual. A mí que me toca la parte de conocerlo, se los puedo decir. Eduardo, nos vemos pronto. Bueno, entonces, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.